bienvenido a Visión para este primer día del mes de marzo. Hoy comparece a este espacio televisivo a través de Musa Visión, Pasión por la Televisión, Canal 10, el empresario Antonio Taveras Guzmán, expresidente de la Asociación de Empresarios e Industriales de Herrera, quien ha emprendido una cruzada a nivel nacional utilizando una metodología inédita, que es el empleo de un autobús a través del cual hace una serie de críticas y de señalamientos al presente gobierno, incluso al partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, algo que llama poderosamente la atención por el hecho de que estamos viviendo en la era de la información, en la era del conocimiento, que tienen como expresión máxima la transmisión de información a través de las redes. Entonces, el uso de este método ha llamado poderosamente la atención y en cierta manera resultado simpático. Buenas tardes, ¿cómo se siente? Encantado. Gracias por Puerto Plata. Gracias por la invitación, gracias por Puerto Plata una vez más, por acogernos al equipo que me acompaña durante el día de hoy. Bien, esta campaña, esta cruzada que usted está llevando a cabo, ¿lo está haciendo en lo personal o lo está haciendo para construir un proyecto político o para desde un proyecto político o plataforma política usted contribuir al desplazamiento del poder del Partido de la Liberación Dominicana e impedir la reelección del presidente Medina? Mire, gracias. Hace unos 20 días yo salí como presidente de la asociación, me tocaba ya. En el traspaso de mando de la asociación, yo le anunciaba al país que 4 años en la asociación me habían dado un gran aprendizaje. Había entendido este país, los poderes que lo manejan, cómo pequeños grupos políticos, en combinación con pequeñas élites empresariales, se estaban repartiendo este país, se estaban comiendo este país. Y tardó mucho para entender eso. Y anunciaba que no quería irme de este país, que quería quedarme aquí, pero que quería vivir en un país donde yo no tenga miedo a salir a la calle, que quería vivir en un país donde las reglas del juego no te las cambien de la noche a la mañana para favorecer al que tenga el poder. Los políticos que nos han gobernado le han fallado a este país. Le han fallado a este país y por eso la mayoría de la gente no cree en los políticos que han gobernado. Todos, absolutamente todos. Usted hace tabla rasa de todos los que han pasado por el solio presidencial desde el 44 hasta el día de hoy. No, imposible. Los últimos, por ejemplo, después de la dictadura de Trujillo, después del gobierno de Bosch, aquí la mayoría de los políticos le han fallado a este país, la mayoría, con sus grandes excepciones. A mí no me gusta generalizar, siempre eso es malo, pero el 72% de la población lamentablemente no cree en los partidos políticos. Los partidos políticos deberían ser el sustento de la democracia. Mire, este es un país donde impera un desorden. Los países se organizan en torno a reglas. Reglas que son obligatorias cumplirlas por igual para todos y todas. Cuando en un país esas reglas no se cumplen, no hay forma que usted tenga paz en una sociedad. No hay forma que ese contrato social permanezca. La sociedad dominicana está pasando por un quiebre total. Aquí
Nadie cree en nadie, aquí nadie quiere cumplir leyes. Aquí los paradigmas se han cambiado. Ya el trabajo honrado, duro, honesto, ya es un paradigma. Los paradigmas son los políticos cuando roban. Son la gente que de buenas a primeras se hacen millonarios. Los jóvenes se quieren ir. Gran porcentaje de los adultos también se quieren ir. Entonces un país no puede sobrevivir así. Hay un grupo de malos y malas dominicanos que, repito, se están comiendo este país. Nadie quiere respetar leyes, nadie quiere respetar constitución. El presidente actual hace 3 años violentó la constitución de este país. Se dice que compró legisladores, se impuso en el Congreso. Ahora quiere volver a hacer lo mismo. En el año 63, aquí hubo una violación a la Constitución dominicana mediante un golpe de Estado. Y eso nos llevó a una sangrienta guerra civil. Pasarle por encima la voluntad de todo un pueblo, de 10 millones de habitantes. Simplemente porque tú quieres quedarte en el poder. Eso no se ve en ningún país desarrollado, en un país medianamente organizado. Queremos organización. Queremos que la corrupción se pare. Queremos que ningún hecho comprobable y comprobado se quede impune. Y en eso hemos salido a hablar con la gente. A decirle a la gente que demos un paso al frente y que evitemos una catástrofe y que evitemos que los que están obligados y los que están obligados a hacer cumplir las leyes y que le están violando vuelvan a la legalidad. Y en eso estamos. O sea que a usted no le satisfizo la presentación de la memoria en la que el presidente Danilo Medina quiso justificar su deseo de pagar el precio que haya que pagar para seguir sirviéndole a este país, en lo que mucha gente entendió esa metáfora como una declaratoria anticipada de la declaratoria que él le ha prometido a los dominicanos luego de haber comparecido a un programa con Yagna Tavares, que iba a decir si iba o no iba. ¿Usted cree que no hay nada que pueda avalar, que pueda justificar, excepto el impedimento que establece el artículo 124 de la Constitución, que el presidente Danilo Medina pueda reelegirse? Bueno, la Constitución es la Constitución. Nadie puede estar por encima de la Constitución, ni siquiera el presidente. La Constitución le prohíbe reelegirse. Entonces el presidente lo que tiene que hacer es cumplir su mandato e irse para su casa, cumplir la Constitución. Ningún hombre puede estar por encima de las instituciones, de las leyes, de la Constitución. Ningún hombre. Entonces, ese sacrificio que dijo el presidente Medina que estaba dispuesto a hacer por este país, por la patria, según él, pues no lo queremos sencillamente. No lo queremos porque la Constitución no está organizada, no dice que él debe continuar. Entonces, ¿por qué hay que violentar la Constitución? Mire, este es un país que no ha podido construir instituciones sólidas, instituciones democráticas. Aquí permanece mucho autoritarismo todavía de la dictadura. Aquí se entiende que el hombre está primero que la institución y los países no avanzan así. Entonces, en la medida que se violentan las leyes, nadie cumple las leyes, en esa misma medida, entonces el contrato social se rompe y es que esto se vuelve una selva. Entonces no es posible vivir sin leyes, no es posible vivir sin reglamento en una sociedad. Pues cada individuo piensa diferente y lo único que reglamenta esa convivencia es eso, las leyes. Pero es que la mayoría de nuestros gobernantes han pensado como Luis XIV o como
el mismo Horacio Vázquez, que decían después de mí que entre el mar. Pero pues eso es lo que tiene este país. y también le han hecho creer al país todo lo contrario a lo que decía José Ingeniero, que todo lo que hace un hombre puede hacer lo otro. Así y es. han vendido el mesianismo a la República Dominicana. O sea, no han vendido que hay gente que son imprescindibles, no para una coyuntura, sino de una manera permanente. ¿Qué usted tiene que decir sobre ese fatalismo que ha estado presente a lo largo de la historia accidentada de nuestro país? Mire, en una sociedad siempre va a haber conflicto, siempre hay un grado grande de conflictividad, y lo único que resuelve esos necesarios conflictos que se dan en una sociedad es marcar esos conflictos dentro de un marco institucional, dentro de reglas claras que resuelvan esos conflictos. Repito, cuando un hombre está por encima de eso y rompe con esa institucionalidad, la sociedad se convierte en una selva, no avanza. Nosotros no hemos podido construir instituciones sólidas por eso, porque distintos gobiernos que han venido, que hemos tenido, sobre todo después de la dictadura, el mismo dictador, 31 años pasándole por encima las leyes, él era el Estado, Trujillo era el Estado y el Estado era Trujillo. 12 años de Balaguer en lo mismo, intento de Hipólito Mejía de reelección también. Todos los políticos que nos han gobernado prácticamente han adolecido de eso, se han entendido que ellos están por encima de las leyes de la Constitución. Entonces, cuando le susurran al oído que él está haciendo un buen gobierno, de una vez piensa violentar la Constitución para seguir 4 años más y, entre comillas, sacrificarse por este país. Hay miles de formas de sacrificarse por este país. Por lo que usted dice, se infiere que aquí no hay en quién creer. ¿Qué opción tenemos? Opción valedera, que sea todo lo contrario, la antinomia de todo eso que usted está plantando. Mire, en una sociedad democrática, la sociedad juega un papel fundamental en el control social de los políticos a quienes transfieren el poder. Entonces, esta es una sociedad que debe de levantarse, debe de entender que no es posible que los políticos nos sigan robando el dinero de nuestros impuestos, que no es posible que los políticos sigan violando la ley y nada le pase, que no es posible que cualquier empresario alto haga lo que le dé su gana en este país, nada le pase y mire que yo soy empresario. O sea, que no es posible que cualquier ciudadano viole las leyes y nada le pase. Entonces, la sociedad tiene que tener control sobre eso. Pero ¿cómo controla la sociedad todo ese caos, todo ese desorden, toda esa complicidad que ha habido a lo largo de la historia? Decía la sociedad tiene muchos mecanismos de participación. Cada 4 años la sociedad tiene un mecanismo de control sobre los políticos y debe de ejercerlo, no dándole el voto a políticos corruptos, a políticos deshonestos, a políticos que se crean por encima de las leyes de la Constitución y de las reglas establecidas. Eso es un tiempo de control. Luego, las posibilidades de la protesta, la probabilidad de exigir permanentemente los derechos ciudadanos, es una realidad ahí que la población la tiene. ¿Cuál tiene que ejercerla? ¿Cuál es el llamado que usted le hace a la población? ¿Es un llamado sedicioso a que cree una situación de ingobernabilidad? Usted, su planteamiento es para que la gente, aprovechando la coyuntura de las elecciones tanto de febrero como de mayo del próximo año, se expresen haciendo su rechazo o manifestando su repulsa al estado de cosas imperante? Mire, yo soy empresario, creo en la paz, creo en la democracia, creo en el disenso de la gente, en que la gente tiene derecho a discutir las ideas y no estar de acuerdo y respetársele esas ideas. No creo en la fuerza, creo en la participación, creo en el debate de las ideas. Pero la población, les repito, tiene derecho a exigir derecho. La población tiene derecho a exigir que el dinero que nosotros pagamos como impuesto se invierta bien en hospitales, en buen transporte, en buen sistema
de electricidad, en buen sistema de educación y que no se los roben. Y que no se los roben. Tiene derecho a exigirle a la justicia que actúe con imparcialidad, que actúe neutralmente y que aplique la justicia que tiene que aplicar. Entonces la población tiene ese derecho a exigir eso. La población no tiene el derecho a morirse de hambre. Usted no está buscando acercamiento con ninguna fuerza política en estos momentos. Usted está llevando a cabo un movimiento ciudadano de una manera aislada, como el último de los mohicanos, esta cruzada de concienciación de la población dominicana. ¿Usted no cree que el tramo es muy corto y que lo aconsejable sería que usted arrimara su hombro a algún tipo de movimiento que pueda tener condiciones mínimas que se acerque a lo que es su visión de lo que debe ser el accionar político de un dominicano que ame a su país? Bien, aquí estamos construyendo, hablando con la gente, invitándole a que dé un paso al frente y que de su rol ciudadano ejerza su derecho. Estamos hablando con empresarios, estamos hablando con sectores sociales. ¿Cómo están reaccionando esos sectores meses en eso empresariales? ¿Cómo están reaccionando esos sectores empresariales? Usted sabe que, y usted lo sabe más que yo, porque usted vivió en las entrañas, vivió dentro del monstruo y le conoce las entrañas. Bueno, yo soy empresario, sí, los empresarios de mi gremio. Usted conoce. Yo lo que no soy el yo me imagino las dificultades que usted tuvo en su gremio ahí con esa gente que siempre está con un discurso, con un comportamiento complaciente, con la finalidad de que no traten de que lo presionen mediante el cobro compulsivo de impuestos. Aquí se dice que la mayoría de los empresarios son evasores. Bueno, yo pienso que si hay evasión en el sector privado es porque el Estado es incapaz de resolver esa evasión. El que evade los impuestos, pues ahí están las leyes para que se le apliquen. Y el Estado es el único que tiene el monopolio legal de la violencia para aplicar eso. Este es un país que la gente tiene miedo por los niveles de autoritarismo que se exhibe hoy. ¿Cómo se manifiesta el autoritarismo de esta época? Bueno, cualquier derecho a la disensión, a disentir, cualquier derecho que tiene la gente a protestar y a criticar pacíficamente, inmediatamente dicen que es opositor y de una vez entonces ya hay problemas. Entonces una sociedad democrática no puede vivir con miedo. Los empresarios no pueden tener miedo a manifestar su desacuerdo. Los clase media no tienen que tener miedo a manifestar su desacuerdo, ni la gente pobre. Esta mañana hablaba yo con un vendedor de plátano en el mercado y me dijo, yo no acepto ese volante porque yo recibo 700 pesos en la tarjeta de solidaridad y me la pueden quitar. Entonces así es que está la gente. Entonces las sociedades no avanzan así. En una familia, usted como padre de familia, como esposo, si usted no tiene el contrapeso de su esposa y de sus hijos, se vuelve un dictador dentro de la casa y usted hace lo que le dé su gana en la casa. ¿Existe esa posibilidad de que este gobernante que tenemos hoy claro, no sea es posibilidad? El problema es que en corto tiempo, el problema es que la sociedad debe actuar con ese contrapeso. Leonel Fernández, el dictador del siglo XXI. Leonel decía el Trujillito del siglo XXI. Decía Leonel en su alocación, en su discurso, aquel famoso. Pero lo que le quiero referir es que la sociedad tiene que ser un contrapeso permanente de los gobernantes, si no se vuelven dictadores. Entonces, en un país donde la sociedad quiere ejercer contrapeso y se lo impidan y de una vez lo tachen de opositor. Claro, ¿y qué importa ser opositor? ¿Qué importa? ¿Cómo te juzga el rol que está cumpliendo la llamada oposición en la República Dominicana? ¿Realmente se está haciendo el nivel de oposición a un gobierno que tiene poderes omnímodos, tanto en la esfera institucional como en la esfera del poder fáctico?
Mire, cuando me imagino que usted se refiere a la oposición a los partidos políticos, al PRM, qué sé yo, al partido... ¿Por qué no tiene gobierno? Me imagino que a eso usted se refiere. Mire, lo que pasa es que mucha gente de esos partidos están comprometidos con este desorden también que tenemos hoy. Ahí hay gente buena, pero la mayoría, mucha gente también está comprometida con este desorden. Mire, lo que nosotros aspiramos como ciudadanos es que los ciudadanos ejerzan su derecho a participar, a tener control sobre aquellos que le emiten el voto y a castigarlo cuando sea necesario, a exigir derecho, ¿te entiendes? Y la sociedad tiene múltiples mecanismos para hacer eso. Entonces, lo que necesitamos es una sociedad vigilante. Ninguna democracia camina sin una sociedad vigilante, sin una sociedad exigiendo permanentemente derechos. ¿Usted cree que en un país mínimamente desarrollado, con instituciones sólidas y fuertes, a usted se le va a ir la luz 3 días en la semana, usted pagando la luz, y la gente se va a quedar callado? No se va a quedar callado. Usted ve lo que pasó en Francia recientemente y está pasando con los chalecos amarillos. Gente de 80 años saliendo a la calle a protestar porque ya no podía más. Mañana van para la semana 24. Así es. Entonces, los pueblos buscan su mecanismo de cómo ejercer su derecho. Los pueblos siempre buscarán ejercer su derecho de la forma pacífica, porque nadie quiere violencia. Toda la gente, todos los pueblos quieren paz. Ahora, cuando no le dejan otro camino, entonces ya la historia, lo saben por la historia lo que pasa. Y lo que estamos queriendo es que eso no pase aquí. Y que no pase porque una persona quiera violentar los derechos de la mayoría de los dominicanos y dominicanas que votó por un periodo constitucional y ahora quieren violentar esa constitución. Eso pasó, repito, en el 68. ¿Cuál es el proyecto que usted tiene? Usted podría dárselo a conocer, la parte que es susceptible de ser dada a conocer, porque me decía un político una vez que yo le decía, pero explíqueme cuál es su estrategia. Y él me dijo, la estrategia no se le dice a nadie. Bueno, pero en el caso suyo, ¿cuál es el plan que usted tiene para vencer todo el collo del predominio mediático, de la existencia de un programa asistencialista que tiene más de 2 millones que se benefician de ese programa implementado desde el gobierno por el Partido de la Liberación Dominicano? ¿Cómo usted va a vencer esa parafernalia? Mire, este es un país rico lleno de gente pobre, y yo lo he venido repitiendo. La gente tiene que entender que nunca va a tener movilidad social mientras esté aferrado a 700 pesos una tarjetita que no le da para desayunar 3 veces, 4 o 5 veces en el mes. Entonces, a la gente lo emboban y le dan eso como dádiva. Pero el gobierno no quiere quedarse a ese nivel. Ahora, en su intervención desde la Asamblea Nacional, el presidente Medina anunció el incremento del salario mínimo a nivel del Estado, así como también de las pensiones hasta 30,000 pesos. ¿Usted no cree que todo eso dificulta el accionar de un político como usted o de un empresario como usted que quiere llamar la atención con su discurso a través de los medios de comunicación, a través del vehículo que usted utiliza para propagar mensajes? ¿Usted cree que hay tiempo para poder aplastar de aquí a enero o a mayo toda esa parafernalia del poder que tiene a su disposición el partido de gobierno y desplazar la posibilidad de que otros políticos que están en la caja de bateo, pero que son tan malos como los actuales, puedan ser el relevo y que la pesadilla continúe? Mire, el discurso del presidente del 27 de febrero no hace más que reafirmar los aprestos para reelegirse. Es importante que se aumente el salario de la gente. El salario acá
está tan deprimido que aún aumentándole el doble de 5 y pico de mil pesos, 5,000 y algo de pesos a 10,000, la gente no come con eso, porque el Banco Central mismo ha dicho que una familia come con 32,000 pesos. Entonces, cuando el presidente anuncia eso, pudo haberlo anunciado en septiembre, octubre del año pasado, cuando se planifica el presupuesto. Y eso no está presupuestado. ¿Cuál es el plan? Le preguntaba a usted suyo. No está presupuestado. No, eso no está presupuestado, pero cuando se quiere reelegir, justificarse, se recurre a la repetición del milagro de los panes y los peces. Me gustaría saber cuál es el plan que usted tiene para que a corto plazo usted pueda recorrer las 31 provincias y el Distrito Nacional llevando este mensaje que lleva una buena nueva, o que pretende llevar un discurso nuevo, una esperanza nueva a este país, un país que precisamente por esa dádiva en gran medida actúa como actúan los alienados. Es muy difícil convencer a un alienado. Mire,